Buenos días, soy Tomás Pérez Udueña, secretario general de la FSP-UGT de Castilla y León, y a mi derecha está Miguel Holguín Boyano, secretario del sector de Sanidad de la FSP-UGT de Castilla y León. El motivo de la rueda de prensa es que el 14 de noviembre, como todo el mundo sabe, la Junta unilateralmente, era sábado, publicó un decreto en que excepcionaba los derechos del personal sanitario de las instituciones sanitarias de Castilla y León. Ahí hubo una respuesta inmediata de todo el espectro sindical, de la parte sindical de la sanidad, en la que nos negamos rotundamente a este decreto. Se iniciaron una serie de movilizaciones. Mañueco accedió en un acto de magnificencia a hablar con los representantes sindicales, pero para decirles que no pensaba quitar el decreto. Y para decir una incongruencia, que no pensaba aplicarle, pero que no pensaba quitarle. Entonces, si no vas a aplicar algo, ¿para qué lo publicas? Por lo tanto, vista la cerrazón de la Junta, pues con unos informes jurídicos que tenemos de nuestra asesoría, hemos decidido una serie de acciones que va a pasar a relatar mi compañero Miguel Holguín, el secretario de Sanidad. Bueno, pues buenos días. Como ha dicho Tomás, todo esto surge desde un sábado, el 14 de noviembre, donde el presidente Mañueco decidió cercenar toda la negociación y todo el debate que se estaba realizando en la Mesa Sectorial de Sanidad con todas las organizaciones sindicales y con la Consejería de Sanidad para llevar adelante un documento que recogiera un poco pues, la adecuación de los recursos humanos a la situación COVID en la que estamos. Un 14 de noviembre en el que no avisó absolutamente a nadie, tanto las organizaciones sindicales como incluso las propias fuentes de la Consejería de Sanidad desconocían que se iba a publicar ese decreto y en los términos en los que se publicaba. Pues pese a todo ello nos unimos todas las organizaciones sindicales, los trabajadores han estado con nosotros, hemos mantenido reuniones con todos los partidos políticos, salvo con el Partido Popular, que no ha tenido a bien encontrar una fecha para reunirse con las organizaciones sindicales y, lógicamente, tampoco nos íbamos a reunir con la extrema derecha representada por Vox en esta comunidad. Ha habido reuniones, incluso hay una nota de la coordinadora de plataformas por la sanidad pública de Castilla y León apoyando también nuestras reivindicaciones. Hay más de 6.500 firmas en la plataforma Change apoyando el no al decreto. Y hasta 5 semanas después de publicado ese decreto, el presidente Mañueco no tuvo a bien reunirse con las organizaciones sindicales. Un 18 de diciembre, cuando desde el 1 de diciembre se comprometió tanto en las Cortes, en la sesión plenaria, como en distintas intervenciones en medios de comunicación, a reunirse con las organizaciones sindicales. Pues estando en medio de la segunda ola, de lo más duro de la segunda ola, estando preparando la tercera ola, el presidente Mañueco no tenía tiempo para reunirse con las organizaciones sindicales hasta 5 semanas después de su decretazo y de su bofetada a los trabajadores de la sanidad. Más aún todavía, el presidente Mañueco, cuando se reunió con nosotros el 18 de diciembre, aparte de volver a reconocer una vez más que se había equivocado al sacar el decreto y que, de todas maneras, ese decreto no significaba nada y no lo pensaba aprobar, lo que demuestra una vez más que ya no solo la palabra, sino la firma del presidente Mañueco no sirve para nada, porque firma un decreto comprometiéndose a no ejecutarlo. Pues pese a todo ello, sigue mantenerla y no enmendarla y no quiere cambiar absolutamente nada de ese decreto. Es más, lo fía todo a una suerte de negociación de la orden que lo desarrolle en la mesa sectorial, una orden que siempre va a estar por debajo jurídicamente de lo que dice el decreto, con lo que en el momento que la Junta lo considere, la orden se quedará convertida en papel mojado y no servirá para nada una negociación en mesa sectorial mientras esté en vigor el decreto. Lógicamente, UGT, y siempre se ha caracterizado por ello, nos hemos sentado en la reunión con el presidente Mañueco a esperar a ver qué nos ofrecía. Lo que ofrece es seguir manteniendo ese decreto. Pues, lógicamente, UGT, por coherencia y por respeto hacia los trabajadores que han salido diciendo no al decreto y por responsabilidad, no nos vamos a sentar a negociar absolutamente nada que tenga que ver con el decretazo de Mañueco.
tenemos muy claro que los trabajadores, cuando les hemos convocado, han salido a la calle diciendo no al decreto. Lógicamente, con un decreto sobre la mesa es imposible que nosotros negociemos absolutamente nada relacionado con ese aspecto. Igual, por coherencia, UGT siempre ha tendido puentes y ha optado siempre por la negociación. Y, evidentemente, si se nos convoca una mesa sectorial para hablar de temas del día a día de SACIL, de temas que afectan a los trabajadores, como son oposiciones, concursos de traslados, calendarios, etcétera, UGT se sentará a la mesa. Pero lo que tiene que tener muy clara la Administración y la Consejería de Sanidad es que UGT no va a negociar absolutamente nada que tenga que ver con medidas extraordinarias de la fase COVID que afecten a los trabajadores mientras siga una norma por encima, que es el decreto. Un decreto ante el que los trabajadores han dicho no. Como decía Tomás, nosotros vamos a mantener esta postura coherente. Tenemos informes de nuestros servicios jurídicos y vamos a judicializar el decreto. Entendemos que sí que es posible que los tribunales nos den la razón y hagan que la Junta tenga que retirar ese decreto. Una retirada que podría haber hecho perfectamente el presidente Mañueco y no haber provocado todo este conflicto ni haber encendido la mecha en el sector sanitario. Ha preferido enfriar la situación, como os decía antes, ha tardado 5 semanas desde su decreto en reunirnos, todavía van a tardar otros 10 días más hasta el día 28 que han convocado mesa sectorial para tratar sobre este asunto. Pues evidentemente el señor Mañueco y la consejera de Sanidad consideran que no debe ser algo tan urgente el atender las reivindicaciones de los profesionales de SACIL y están dejando pasar un tiempo que era fundamental para haber controlado mucho antes la segunda ola y para estar preparados para la tercera. Pues como todo en esta vida, el tiempo juzgará a cada uno y la irresponsabilidad que cometió el presidente Mañueco con su decretazo del 14 de noviembre y con su irresponsabilidad y tancredismo en no querer modificar absolutamente nada y, como dijo él, en dejar enfriar el suflé, en palabras textuales, pues ya veremos cómo lo juzga la sociedad de Castilla y León más adelante. Entonces, eso, vamos a mantener movilizaciones, vamos a tener a la gente pendiente de nuestras reacciones y vamos, lógicamente, como decía antes Tomás, a judicializar la presencia del decreto. La rueda de prensa era para decir eso, que no nos ha dejado otra salida el presidente de Mañueco y la consejera Verónica Casado. Y no sé si IGEA, pero como hay dos gobiernos en la Junta, no sé si en esto están de acuerdo o están en desacuerdo como en el resto. De judicializar algo que no tenía que haberse judicializado. Vamos a presentar un anuncio, vamos a iniciar el proceso jurídico-administrativo, un contencioso administrativo contra el decreto y esperemos que los tribunales nos den la razón y anulen un decreto que es lesivo para la dignidad y para los derechos laborales de los trabajadores. Y invitamos y estamos abiertos al resto de los sindicatos del sector de sanidad a que se sumen a esta denuncia con nosotros, porque ya está visto que lo que ha dicho mi compañero Miguel, que lo que quiere la Junta es entretener, que pase el tiempo, para luego, cuando pase cualquier cosa, aplicar el propio decreto, porque para eso lo he publicado, aunque él diga lo contrario, para publicarlo. Con esto yo creo que ya no he dejado de contar la cantidad de incumplimientos de la Junta de Castilla y León con sus empleados públicos. Anuncian negociación y unilateralmente publican decretos. Firman las 35 horas y no las cumplen. Sacan una ley de carrera profesional y no la ejecutan. Llevamos 3 años de atrasos de los fondos adicionales, es decir, que están sustrayendo más de 100 euros mensuales a todos los empleados públicos. Y se suma la cantidad absoluta de faltas de compromiso, de faltas de negociación y de incumplimientos de lo firmado. Y si esto es el diálogo y el cambio que prometía este nuevo gobierno de coalición, pues ya decía mi abuela que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos entonces? Presentar la demanda al decreto. Eso va a ser el primer paso
esperemos que los tribunales acepten esta demanda y el problema es que estamos en una situación muy complicada. Lo ha dicho Miguel, estamos todo el mundo esperando la tercera ola. El profesional sanitario está agotado, cansado. No va a poder disfrutar ni siquiera de las vacaciones de Navidad en plenas condiciones. Y entonces, claro, también exigirles a la movilización, vamos a estudiar alguna movilización, pero exigirles además movilizaciones, creo que la Junta lo que ha hecho, bueno, lo ha explicado y lo puede explicar Miguel, es entretener cansada a la gente y dejarla sin ganas absolutamente de nada. Pero sí que vamos a iniciar una movilización. Pero lo importante, y para lo que hacíamos la rueda de prensa, era para anunciar la judicialización del decreto. Miguel, no sé si... Sí, no. Evidentemente, mira, nosotros además se lo hemos dicho claramente a todos los interlocutores que hemos tenido, incluso al presidente Mañueco, cuando por fin conseguimos reunirnos con él. Este decretazo lo que ha dejado bien claro era el papel que nos han dado los trabajadores de SACIR como representantes de ellos, como verdaderos representantes de los trabajadores. Nosotros se lo hemos dicho, el día 14 de noviembre, cuando sacan el decretazo, por la tarde, todas las organizaciones sindicales no dejábamos de recibir mensajes y llamadas de los trabajadores diciendo que esto había que pararlo y que había que convocar una huelga. Evidentemente, los únicos que hemos mantenido responsabilidad durante este periodo hemos sido las organizaciones sindicales, cosa que no ha tenido la Junta de Castilla y León ni la Consejería de Sanidad. Hemos sido responsables y hemos movilizado a la gente intentando mantener las condiciones de distancia, de evitar problemas y, sobre todo, que siguiera caliente el tema, porque la Junta de Castilla y León, como decía Tomás, solo ha pretendido dilatar y dilatar y dilatar. Un aspecto muy peligroso porque estábamos en medio de la segunda ola. Se estaban tomando decisiones en las gerencias de los hospitales y en las gerencias de atención primaria, agarrándose ya al decreto para cercenar derechos de trabajadores. Nosotros hemos sido responsables, evidentemente no hemos convocado una huelga porque sabemos el momento en el que estamos, pero aquí no descartamos absolutamente nada. Lo que tiene que ser consciente la sociedad de Castilla y León es que la Junta de Castilla y León no ha tenido ningún interés en solucionar un problema creado única y exclusivamente por ellos, no han tenido ningún interés en reunirse con los representantes sindicales, que parece ser que es el nuevo lema de esta Junta de Castilla y León, que es obviar a la parte sindical y a la parte de representación de los trabajadores en cualquier ámbito de negociación. Y tienen que ser conscientes de que los sindicatos lo único que pretendíamos como representantes de los trabajadores era mantener la dignidad de los trabajadores y que se les siguiera reconociendo, qué lejos quedan ya los aplausos, incluso del propio Mañueco, qué lejos queda el reconocimiento a los profesionales, y lo que no podíamos tolerar ni los trabajadores de la sanidad estaban dispuestos a tolerar es que con las cadenas que se quitaban a la hostelería, a los espectáculos o a cualquier otro ámbito social se nos condenara a nosotros y se nos anclara a nosotros y se renunciara a que pudiéramos seguir manteniendo nuestros derechos laborales. La Junta de Castilla y León ha obviado y ha corrido un peligro extremo, que ha sido calentar el ambiente y hacer que los trabajadores, que como decía Tomás, ya no solo están cansados físicamente, sino psicológicamente, meterles una bofetada para que esto se calentara, el asunto se calentara todavía más y la gente, si ya estaba cansada de la mala gestión que se había hecho desde la Consejería de Sanidad y de la Junta de Castilla y León sobre el aspecto COVID, no queríamos ni estábamos dispuestos a ser los paganos de esta mala gestión. Entonces, tenemos muy claro que los trabajadores siguen diciendo no al decreto y nosotros, por coherencia y por respeto hacia ellos, vamos a mantenernos en la postura de no al decreto. Hay dos preguntas. Juan Carlos Pablo, de Agencia EFE, pregunta cuál es el calendario de movilización. Como decía antes Tomás, hemos estado esperando, porque lógicamente siempre hemos estado abiertos a la negociación y abiertos al diálogo y siempre hemos estado pendientes de los pasos que iba dando la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad para reunirse con nosotros. Llegados a este punto, evidentemente, no, por nuestra parte, por parte de UGT, no va a haber ningún tipo de negociación sobre este aspecto. Como decía antes Tomás, los calendarios de movilizaciones es algo que tenemos que estudiar porque estamos en unas malas fechas, están los trabajadores cansados, tenemos una tercera ola ya a las puertas, entonces tenemos que valorar muy mucho cuál va a ser ese calendario de movilizaciones. Pero lo que sí que evidentemente es que por coherencia
Y por seguir manteniendo el no al decreto, nosotros nos vamos a ir a los juzgados para que la justicia, ya que no ha querido el presidente Mañueco, retire el decreto. Y las movilizaciones las iremos anunciando convenientemente a medida que estimemos conveniente el momento y el lugar para llevarlas a cabo. La siguiente pregunta, de Joaquín Cazaña, de Europa Press. Son dos. ¿Se ha convocado ya reunión de la mesa sectorial y hay orden del día? Y por otro lado, ¿qué argumentos se van a utilizar para presentar el contencioso? Pues respecto al primer asunto, en la propia reunión con Mañueco el día 18 nos comunicaron que iba a haber una mesa sectorial, una convocatoria para el día 23 de diciembre, con único punto del día la negociación o el desarrollo de la orden para desarrollar el decreto, y otra nueva mesa el día 29, si no recuerdo mal, 29 de diciembre, ya con temas generales. Hace 24 o 36 horas se nos anunció que se eliminaba la mesa del día 23 por incompatibilidad con el calendario de la consejera, es decir, todavía 10 días después de la reunión con Mañueco no había convocado una mesa sectorial y se ha convocado para el día 28. Hay 3 puntos en el orden del día. El primero es el desarrollo de la orden y los segundos son, pues, si no recuerdo mal, pues temas internos, como intentar llegar a un acuerdo para alargar el plazo para tomar vacaciones, y creo que otro tema general como es el plan de formación del 2021. Nosotros mandaremos en próximas fechas una comunicación al presidente de la mesa sectorial, que es el gerente regional de SACIR, Manuel Mitadiel, comunicándole que UGT no va a negociar absolutamente nada que tenga que ver con el decreto, y en esa mesa, que vuelve a ser online, nosotros en el primer punto del día nos levantaremos de la mesa a expensas de que cuando acaben de negociar, quien quiera seguir negociando sobre esa orden, entremos a negociar nosotros pues, el resto de temas generales de SACIR. Como hemos dicho, nuestra voluntad siempre ha sido la negociación, pero lo que no estamos dispuestos es a negociar con un decreto sobre la mesa que ata nuestras posibilidades de negociación. Y el segundo tema, que eran los aspectos jurídicos, tenemos un informe largo de nuestros servicios jurídicos y son ellos un poco los que nos van a orientar la demanda en el sentido hacia dónde se puede llevar. Pero esta rueda de prensa, como decía Tomás, es para anunciar claramente que nosotros no vamos a parar en nuestro empeño del no al decreto, y si no ha sido vía negociación o vía presión en la calle y presión sindical, pues evidentemente tendrán que ser los juzgados los que una vez más pues den la razón a la parte social por la falta de negociación y la mala fe en la negociación de la Junta de Castilla y León. Sí, se va a basar la demanda en antecedentes, como fueron ciertos decretos que se anunciaron cuando la huelga de controladores, o recientemente un auto que se hizo sobre el tema de la manifestación del 1 de mayo, en el sentido de que no ha habido negociación, que no ha habido acuerdo y que se han vulnerado ciertos aspectos de los derechos fundamentales de la libertad sindical, ya que no se ha dado audiencia a los sindicatos como tiene que estar previsto. Entonces, nosotros tenemos, ya dicho, un informe jurídico en el que deja que el decreto, como lo han hecho deprisa y corriendo, deja aspectos que en otras circunstancias los tribunales han dirimido a favor de los demandantes, que en este caso somos nosotros. ¿Hay más preguntas? Pues solo queda decidido que haremos el anuncio de demanda como jurídicamente queda, y que invitamos al resto de las fuerzas sindicales a unirse a esta demanda y no a negociar algo que se impone desde la Junta de Castilla y León.